ir empezando. Bienvenidos a una nueva actividad formativa del Colegio de Abogados de Málaga, esta vez organizada por el Grupo de Abogados Jóvenes junto a la Subcomisión de Menores. El título de la misma ya lo habréis visto. Sí que queremos matizar que tuvimos un pequeño error. Como hay esta vorágine legislativa, pues indicamos Ley Orgánica 4/2001 cuando lo real es Ley Orgánica 8/2001 y el título completo ya lo habéis visto, reformas penales más relevantes que implica la Ley Orgánica 8/2001 de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia. Y para la misma, pues contamos con un brillante ponente, él es Carlos Viader Castro. Actualmente es juez del Juzgado Mixto número 3 de Torrijos. Seguramente muchos los conozcáis de redes sociales, donde tiene pues, un buen número de seguidores, más de 25.000. Y os leo muy brevemente para que veáis la suerte que tenemos de contar hoy con él. Él cursó Derecho y Administración de Empresas en la Universidad Complutense de Madrid, licenciándose en ambas en el año 2010. Y es entonces cuando comienza la preparación de las oposiciones a judicatura, las cuales aprueba muy prontito, en abril de 2012, ingresa a continuación en la Escuela Judicial y se incorpora al servicio activo en el año 2014. Tras ejercer en los juzgados de Coslada, de Torrejón de Ardoz y de Melilla, como os digo, actualmente es titular del Juzgado Mixto número 3 de Torrijos, Toledo, y en su labor pues formativa, divulgativa, pues ha colaborado en cursos y ponencias con la Policía Nacional, la Universidad de Alicante, la Universidad de Granada y varios colegios de abogados y grupos de abogados jóvenes como son de Melilla, Granada y Madrid muy recientemente. Además, también ha colaborado con el programa Educando en Justicia, promovido por la Oficina de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial. Es miembro desde el año 2017 del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, donde ha publicado en sus boletines de Derecho Civil, de Derecho Comunitario, y además también en las revistas de este comité, en las revistas de Igualdad y Jueces. También ha publicado, por si fuera poco, en portales jurídicos como Discusión Jurídica, Jurista Enloquecido, Todos Juristas, A Definitivas, en Hay Derecho, del diario Expansión, y también en otros diarios como El Español y Melilla Hoy. Como veis, tenemos suerte de contar hoy aquí con él. Espero que sea la actividad del gusto de todos y de vuestro provecho. Ya sabéis que las preguntas las podéis ir dejando en el chat y que se responderán al final de la ponencia. ¿De acuerdo? Nada más, os doy paso con nuestro ponente, con Carlos. Muchas gracias, Francisco. Se me oye bien, ¿verdad? Sí, se te oye. Perfecto. Pues voy a compartir pantalla. Bien. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Francisco, por esa presentación. Bueno, ya os he dicho todo lo que tenéis que saber de mí, vamos, falta mi talla de pie. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, soy Carlos Viader y bueno, hoy lo que vamos a hablar es de las reformas penales más relevantes que implica la nueva Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia. Me parece un tema súper interesante, porque ahora vamos a ver que se trata de una norma interdisciplinar que tiene una afección a muchísimas normas jurídicas actualmente vigentes. Esta ley implica una pesadilla para cualquier opositor que se precie porque afecta a un montón de artículos de un montón de normas. Vamos, mis alumnos están horrorizados, pero es verdad que es una norma buena, es una norma útil, es una norma que nos pone a la vanguardia mundial en protección de infancia y adolescencia frente a la violencia y es una norma integral que afecta, que toca muchísimos palos y que, bueno, hay que estar al día porque además ya está en vigor. También elegí este tema porque, bueno, siempre me parece que la mejor manera de aprender sobre algo es enseñándola. Entonces dije, oye, como yo soy el primero que me tengo que poner al día con esta norma jurídica que es tan importante y que además nos afecta en un juego de instrucción, esta norma afecta en el día a día de nuestro trabajo, qué mejor manera de obligarme a leérmela y a interiorizarla que leérmela, interiorizarla y tratar de transmitir sus puntos más importantes a las personas que hoy estéis aquí. Muchísimas gracias por estar aquí del grupo de abogados jóvenes de Málaga. Como decía, vamos a hablar de algunos datos básicos sobre esta ley.
La entrada en vigor se produjo el viernes pasado, 25 de junio del año 2021. Y como también anunciaba, se trata de una ley orgánica que modifica un montón de normas. Si yo me embalo y hablo demasiado rápido, por favor, me lo decís, ¿vale? Es lo que nos pasa a los opositores, que es el toniquete de opositor, no se pasa nunca, ¿vale? Entonces, se trata de una ley orgánica. ¿Por qué? Por el mandato constitucional del artículo 81 de la Constitución española, que obliga a que cualquier tipo de norma que afecte directamente a los derechos fundamentales tiene que adoptar la forma de ley orgánica. Pero es que además se trata de una ley que afecta a muchísimas leyes orgánicas. Afecta a la que más al Código Penal, Ley Orgánica 10/95. Afecta a un montón de 35 artículos. Ley Orgánica General Penitenciaria, del Poder Judicial, protección jurídica del menor, de medidas de protección integral contra la violencia de género, reguladora de la responsabilidad penal de los menores y también leyes que no son orgánicas, ley de enjuiciamiento criminal, que le afecta en 14 artículos, ley de enjuiciamiento civil, Código Civil, Ley General de Publicidad, Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Con lo cual, como vemos, afecta a más de 10 normas. Es una ley, por tanto, de bastante enjundia y que afecta tanto al derecho positivo como al derecho procesal, tanto al derecho penal como al derecho civil. Se trata de una norma que ha contado con muchísimo consenso político. Ha contado con el voto a favor de 268 votos a favor, 57 en contra y 16 abstenciones. ¿Quién ha votado en contra? Fueron Vox y el PNV. Vox fue por motivos de fondo y el PNV no por motivos de fondo, sino por una materia competencial. Considera que esta norma vulnera la distribución constitucional de competencias entre autonómicas y Estado y es por ello por lo cual ha votado en contra. Por el mismo motivo de tipo competencial, no por el fondo, EH Bildu, Junts pel Cat, PDeCAT y Navarra Suma se han abstenido a la hora de votar esta ley. ¿Por qué esta ley ha contado con tan amplio consenso parlamentario? Porque se trata de una norma que ha tenido un largo periodo de gestación, tan largo que han sido más de 7 años. Bueno, se comenzó el 26 de junio de 2014 y ha entrado en vigor el 25 de junio del año 2021. Y comenzó además con un gobierno diferente del actual. Comenzó su gestación con el Partido Popular de Mariano Rajoy, que es lo que explica que PP y PSOE no hayan tenido problemas en aprobar conjuntamente esta norma. Así, el Pleno del Congreso de los Diputados, el 26 de junio del 14, acordó la creación de una subcomisión de estudio para abordar el problema de la violencia sobre la infancia. Esta subcomisión adoptó 140 conclusiones que dieron lugar en 2017 a la proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a iniciar los trabajos para la aprobación de una ley orgánica para erradicar la violencia sobre la infancia. El Comité de Derechos del Niño en 2018 reiteró la necesidad de la aprobación de una ley integral sobre la violencia contra la infancia, que debía resultar análoga en su alcance normativo a la aprobada en el marco de la violencia de género. La normativa española en materia de violencia de género, como todos los que estáis aquí, que sois juristas, lo sabéis, también tiene un alcance totalmente transversal. Implicó también la modificación de muchísimas normas jurídicas de derecho positivo y de derecho procesal. El Comité de Derechos del Niño nos estableció el mismo mandato. Hay que hacer una ley de protección de la infancia y de la adolescencia frente a la violencia que tenga también un alcance general, no sectorial. El preámbulo de la ley empieza con la siguiente frase. La lucha contra la violencia en la infancia es un imperativo de derechos humanos. Y además se trata de un imperativo que se encuentra expresamente previsto en nuestra Constitución, concretamente en el artículo 39.4 de la Constitución, importante, inscrito dentro del capítulo 3 del título 1, es decir, dentro del ámbito de los principios rectores de la política social y económica. Este artículo dispone: los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Al encontrarnos en un principio rector de la política social y económica, ¿cuál es la eficacia de este tipo de artículo? Lo vemos en el artículo 53.3 de la Constitución, que establece que este tipo de principios rectores de la política social y económica, su reconocimiento, su respeto y su protección informa la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero única y exclusivamente podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen. Esto viene a implicar que esta ley precisamente lo que trata es de materializar esos derechos de protección de los niños para que puedan ser alegados directamente ante la jurisdicción ordinaria. Se trata en última instancia de materializar en una norma concreta todos aquellos derechos y protecciones que se prevén en los acuerdos internacionales por velar por los derechos del niño. ¿Cuáles son los acuerdos internacionales? Dentro de la Organización de las Naciones Unidas tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue ratificada por España en el año 90.
Por otra parte, en el ámbito de la Unión Europea, en el Tratado de Lisboa, en el artículo 3 se establece que la protección de los derechos del niño es un objetivo general de la política común. Y por último, en el Consejo de Europa, al margen de la Unión Europea, recordemos que no es un órgano comunitario, el Convenio para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual, Convenio de Lanzarote, Convenio sobre la Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica, Convenio de Estambul, Convenio sobre la lucha contra la trata de seres humanos y el Convenio sobre la ciberdelincuencia. Bien, en esta ponencia que tenemos ahora por delante, como consecuencia de que implica tantísimas modificaciones, no puedo tratar todas. Yo voy a tratar básicamente las más relevantes que afectan al Código Penal y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero antes de empezar en lo que sería más harina, más lo que es la materia, la miga de la ponencia, quiero hacer referencia a que una de las principales modificaciones que introduce esta Ley Orgánica 8/2021 es en lo relativo al lenguaje inclusivo, es decir, la utilización de expresiones que traten de neutralizar el género con el cual nos dirigimos a la persona de la cual estemos hablando. Se trata de evitar que podamos pensar que nos refiramos solo a hombres para tratar de utilizar vocablos, expresiones, construcciones gramaticales de tipo neutro, con la cual involucremos, tengamos en cuenta tanto a los hombres como a las mujeres. Esto llega hasta el punto de que muchos de los artículos que se modifican con esta ley orgánica se refiere única y exclusivamente a esto relativo al lenguaje inclusivo. Ejemplos de ello lo encontramos en el artículo 36.2 del Código Penal. En vez de hablar de juez o tribunal, pasamos a hablar de autoridad judicial, lo cual también creo que es bastante preferible a hablar de jueces, juezas, magistrados, magistradas. O a lo mejor, en vez de hablar de condenado, hablaremos de la persona condenada. A lo largo de toda esta ley orgánica vamos a ver cómo muchísimos artículos de todas las normas a las cuales he hecho referencia con anterioridad se van a referir a la introducción del lenguaje inclusivo. Ahora ya, entrando en materia, el primer tema que vamos a tratar, vamos a seguir más o menos un orden de numeración del Código Penal, hablamos de las diferentes circunstancias extintivas de la responsabilidad penal, previsto el artículo 130 de nuestro Código Penal. ¿Cuáles son las circunstancias previstas actualmente en nuestro Código Penal que suponen una extinción de la responsabilidad criminal? El cumplimiento de la pena, la prescripción del delito, la prescripción de la pena, el indulto, tan de moda últimamente, y otra serie de circunstancias, o el fallecimiento del propio reo. Y una de ellas, el apartado 5º del artículo 130, se hace referencia a la eficacia extintiva de la responsabilidad penal del perdón del ofendido. Y aquí se va a introducir una nueva regulación. El carácter general del perdón del ofendido como circunstancia extintiva de la responsabilidad penal se mantiene intacto. Y es que tendrá efecto extintivo ese perdón del ofendido en aquellas ocasiones en las cuales ese ofendido manifieste el perdón expresamente con anterioridad del dictado de la sentencia, siempre que hablemos o bien de delitos leves, perseguibles en instancia de parte, o bien cuando el Código Penal así lo disponga expresamente, como es el caso de los delitos de revelación y descubrimiento de secretos que veremos posteriormente. ¿Qué ocurría? Y ahora es cuando entra la innovación, cuando la persona ofendida es una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección. La regulación previa a esta Ley Orgánica 8/2021 establecía que el representante legal de esa persona ofendida podía manifestar en su representación el perdón del ofendido, lo cual no tenía una eficacia extintiva de la responsabilidad penal automática, sino que daba lugar a que se le daba traslado al Ministerio Fiscal y finalmente era el juez el que tenía que resolver. Podía admitirlo o podía rechazarlo. Este régimen ha cambiado, de tal manera que actualmente, siempre que estemos hablando de que la víctima es un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, que siempre y cuando hablemos de un delito que afecte a bienes jurídicos eminentemente personales, el perdón de la persona ofendida no extingue la responsabilidad criminal. Hablamos únicamente de delitos que afectan a bienes jurídicos eminentemente personales, es decir, lesiones, una tentativa de homicidio, un delito contra la libertad e indemnidad sexual. No estaríamos, por ejemplo, en un delito de hurto, en el cual aquí el único bien jurídico protegido habría de ser la propiedad. También se reforma en lo relativo a la prescripción, previsto por parte del artículo 132 de nuestro Código Penal. Esta es una de las principales modificaciones que ha introducido esta ley orgánica y para mí absolutamente acertada, porque viene a responder a una realidad que se estaba dando, que era que hay ciertas víctimas de determinados delitos
que, como consecuencia de haber sido víctimas de ellos cuando eran muy pequeños, ha dado lugar a la impunidad de esos delitos. En el régimen anterior, de la Ley Orgánica 8/2021, se establecía un catálogo de delitos. Y esos delitos, cuando la víctima sea una persona menor de edad, el dies a quo, es decir, el día a partir del cual se comienza a computar el plazo de prescripción, era desde que la persona alcanzaba la mayoría de edad, o bien cuando hubiese fallecido, en caso de que hubiese fallecido, si no hubiese alcanzado esos 18 años de edad. El artículo 132 del Código Penal lo que establece es el régimen general de la prescripción, y es que el plazo de prescripción, el dies a quo del plazo de prescripción, comienza a computar desde el día de la comisión del hecho delictivo, estableciéndose especialidades para delitos continuados, delitos permanentes o bien delitos que requieren para su consumación de una cierta habitualidad. ¿Qué es un delito permanente? Cuando el delito haya cesado. ¿Qué es un delito continuado? Cuando se haya cometido la última infracción penal que se integra dentro de la continuidad. ¿Que hablamos de un delito que requiere habitualidad? Cuando también se haya cometido ese último delito que integraría esa habitualidad. ¿Qué es lo que hace la Ley Orgánica 8/2021? Establece el mismo régimen que la regulación anterior, pero distingue diferentes tipos de delito. Si bien la legislación previa metía todos estos delitos que veis aquí, delitos de aborto no consentidos, lesiones, trata de seres humanos, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, ahora lo que se hace es que se distinguen dos tipos de delitos. Para algunos de los delitos que ya se encontraban anteriormente previstos, se mantiene el mismo régimen, comienza a computarse desde que se ha alcanzado los 18 años de edad o fecha de fallecimiento si se ha producido con anterioridad, para el delito de aborto no consentido, lesiones contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio y contra las relaciones familiares. Y se excluye los delitos contemplados en el párrafo siguiente. Es decir, se establece un nuevo régimen de cómputo del plazo de prescripción para otro tipo de delitos. ¿Qué otros delitos son esos? Los delitos que todos estamos pensando. ¿En qué, sobre todo, está pensando el legislador para modificar este artículo del Código Penal? Sobre todo en aquellos menores que han sido víctimas de maltrato o bien víctimas de la violencia sexual por parte de profesores, familiares, etc. ¿Cuántos casos se han dado de impunidad penal como consecuencia de que cuando la persona se dio cuenta de el delito que había sufrido ya era demasiado mayor, ya no tenía plazo porque el plazo había prescrito como para denunciar ese delito? ¿Qué se trata de evitar con esto? Se trata de evitar que esos plazos de prescripción se alarguen, de tal manera que la persona, estadísticamente mucho mayor que de los 18 años, pueda denunciar penalmente ese hecho delictivo. Así lo encontramos en esta nueva redacción del artículo 132. En los delitos de tentativa de homicidio, de lesiones de los artículos 149 y 150, en el delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2, en los delitos contra la libertad, en los delitos contra la libertad y dignidad sexual y en los delitos de trata de seres humanos, cuando la víctima fuera una persona menor de 18 años, los términos se computarán desde que la víctima cumpla los 35 años si falleciere antes de alcanzar esa edad a partir de la fecha de fallecimiento. Es decir, que trasladamos el dies a quo de cómputo del plazo de prescripción desde los 18 años hasta los 35 años, lo que supone una ampliación de 17 años en respuesta a que estadísticamente está demostrado que hay muchísimas víctimas de este tipo de delitos que no reaccionan y no son capaces de enfrentarse al delito que sufrieron hasta mucho mayores que haber cumplido los 18 años. Pasamos ahora a lo que habría de ser la parte más especial del Código Penal. Una modificación importante que se establece en el delito del homicidio y sus formas. Se instauran nuevos párrafos en el artículo 140 bis. Y en este caso lo que supone es la imperatividad de la privación del ejercicio del derecho de la patria potestad en aquellas ocasiones en las cuales la víctima del delito sea el padre o la madre de los hijos comunes o bien cuando una de las víctimas sea uno de los hijos, de tal manera que se impone la prohibición de ejercicio del derecho de la patria potestad con respecto de los hijos en común o bien de los restantes hijos que no hayan sido directas víctimas de ese determinado delito. Así se establece del siguiente modo. Si la víctima y quien sea autor de los delitos previstos en los 3 artículos precedentes tuvieran un hijo o hija, en común la autoridad judicial impondrá, es decir, necesariamente, imperativamente, respecto de este, la pena de privación de la patria potestad. La misma pena se impondrá cuando la víctima fuera hijo o hija del autor respecto de los otros hijas o hijos que existieren.
La principal novedad que establece este artículo 140 bis de nuestro Código Penal no es tanto la idea de la privación del ejercicio del derecho de patria potestad, lo cual ya se encontraba previsto, como ahora vamos a ver, sino la obligatoriedad de la imposición de esta pena. Así, el artículo 55, cuya vigencia se mantiene, establecía que la pena de prisión igual o superior a 10 años, el juez podrá además disponer la limitación especial para el ejercicio del derecho de la patria potestad, cuando estos derechos hubiesen tenido de relación directa con el delito de que se trate. Es decir, cuando se trata de un delito de más de 10 años, la ley daba la posibilidad al juez de la imposición como pena de esta inhabilitación especial, pero no la obligatoriedad. Exactamente igual ocurría con el artículo 56.1, apartado tercero. Si el artículo 55 se refería a delitos por los cuales se impone una pena superior a los 10 años, ahora hablamos de delitos de una pena inferior a 10 años, en las cuales, atendiendo a la gravedad del delito, se podía imponer como una pena accesoria la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, con una nueva exigencia, siempre y cuando existiese una relación directa entre el delito cometido, debiendo determinarse expresamente en la sentencia de la vinculación entre el delito cometido y el ejercicio de la patria potestad. De tal manera que lo que es la idea no es nueva, encontrada prevista en nuestro Código Penal, pero sí que lo es la limitación del margen de discrecionalidad con la que cuenta el juez, que pasa de ser potestativo a ser obligatorio. No sé si a alguien le sonará esta cara, ahora explicaremos quién es este individuo. Todos los ordenamientos jurídicos, por su propia naturaleza, tienen como principal defecto que nacen muchas veces muertos, anticuados, o bien quedan anticuados muy rápidamente. Nuestra sociedad evoluciona muy rápido, especialmente en el ámbito tecnológico. ¿Esto ha dado lugar? Ha dado lugar a que haya muchas realidades delictivas que se cometen a través de las redes sociales, a través de Internet, que no se encuentran expresamente tipificadas por parte de nuestro Código Penal. ¿Qué pasa? Las leyes penales son siempre leyes orgánicas, como hemos visto, por tanto requieren un amplio apoyo parlamentario y por lo tanto requieren de una larga negociación. Ya hemos visto que esta ley orgánica ha estado 7 años gestándose. ¿Esto qué supone? Que para cuando ve la luz muchas veces ya está anticuada. Esto da lugar a que cuando aparecen determinadas realidades delictivas se tarda mucho en llevar a cabo su tipificación. Recordemos que dos de los principales principios que presiden el derecho penal es el principio de legalidad y es el principio de tipicidad, de tal manera que para poder ser objeto de persecución una determinada acción tiene que estar expresamente tipificada como delito por parte de una ley orgánica de tipo penal. Uno de los principales objetivos perseguidos por parte de la Ley Orgánica 8/2021 es precisamente incorporar en su tipificación delitos cometidos a través de Internet, a través de redes sociales, delitos que hasta ahora no tenían una tipificación expresa y que por tanto se han visto amparadas por la impunidad. Esa impunidad se ha acabado y ahora vamos a ver varios delitos nuevos incorporados en nuestro Código Penal y que responden a realidades delictivas cometidas a través de Internet y a través de las redes sociales. Esta cara que vemos aquí es la cara de un personaje que se hizo famoso, desgraciadamente, por haber creado un reto viral. Así vemos el titular de la noticia: un niño de 10 años se ha suicidado en Italia por el reto viral de Jonathan Galindo, un personaje caracterizado como el Goofy humano. Este Jonathan Galindo lo que hacía era hacer un reto viral que consistía en que el menor de edad que recibía este reto tenía que acabar con su vida. Este no ha sido el único reto viral que tiene por objetivo acabar con la vida de las personas menores de edad. Tenemos otro que también fue el de Momo. Un padre denuncia a WhatsApp y a YouTube por el suicidio de su hijo con el reto de Momo. Estas realidades existentes se han visto expresamente tipificadas con esta Ley Orgánica 8/2021. Ya lo vamos a ver. Así, dentro del seno de los delitos de inducción al suicidio, nos encontramos con un nuevo artículo 143 bis, cuyo texto literal habría de ser el siguiente. La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de comunicación de contenidos específicamente destinados a fomentar o incitar al suicidio a personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigada con la pena de prisión de 1 a 4 años. Y ahora nos encontramos con un párrafo que se repite exactamente en los mismos términos en todos estos nuevos delitos que la Ley Orgánica 8/2021 ha incorporado a nuestro Código Penal, respondiendo a las realidades delictivas cometidas a través de las redes sociales. Este nuevo párrafo lo que hace referencia es a la adopción de una medida cautelar.
para mi gusto, desde mi punto de vista de la sistemática jurídica y procesal, hubiese sido más correcto haber incorporado esta posibilidad de adoptar una medida cautelar dentro del seno de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, concretamente dentro del ámbito de los artículos 544 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es donde se prevén las medidas cautelares específicas, pero el legislador ha querido incorporarlo en esta ley. Incluso se podría haber adoptado esta medida que ahora haré referencia bajo el amparo del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite la adopción de todas aquellas medidas que sean necesarias para la protección de las víctimas. Así, las autoridades judiciales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la retirada de los contenidos a los que se refiere el párrafo anterior, para la interrupción de los servicios que ofrezcan predominantemente dichos contenidos o para el bloqueo de unos y otros cuando radiquen en el extranjero. Una redacción muy parecida nos encontramos en sede de lesiones, en sede de autolesiones. La fotografía que tenéis ahí es lo que se llamó el reto viral de la ballena azul. Este reto de la ballena azul era muy parecido al de el Jonathan Galindo o Momo. Era consistente, en este caso, en un total de 50 pruebas que tenían que ir cometiendo los niños pequeños, los menores o los adolescentes, y que cada vez eran más agresivas. Empezaban por algunas que eran bastante sencillas, como puede ser ver una película de terror o levantarte a mitad de noche, y pasaban antes de incitar al suicidio por cometerse autolesiones. Una autolesión era como tatuarse la ballena azul en el brazo, como estáis viendo en esa fotografía. La redacción es muy parecida a la que hemos visto en sede de inducción al suicidio y es de la siguiente manera. La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación de contenidos específicamente destinados a promover, fomentar o incitar a la autolesión de personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será castigada con la pena de prisión de 6 meses a 3 años. Y nuevamente se establece la medida cautelar exactamente en los mismos términos que habíamos visto en la inducción al suicidio. No sé si a alguien le sonará esto estuvo muy de moda, un segundito. Esto estuvo muy de moda cuando yo era adolescente, cuando yo tenía 14, 15, 16 años, se pusieron muy de moda los foros de Ana y Mía. No sé si a esto le sonará a la gente. Estos son foros en los cuales mujeres, hombres, compartían consejos sobre anorexia y bulimia. Ana es por anorexia y Mía es por bulimia, de tal manera que era una serie de foros en los cuales predominantemente chicas se intercambiaban consejos para cómo vomitar sin que se notase, cómo perder peso sin que los padres lo notasen, cómo evitar que tuviesen los ojos rojizos después de provocarse el vómito, etc. También en este tipo de foros había personas con bastante mala uva, delincuentes básicamente, que lo que hacían era tratar de traficar, de comerciar con productos que hacían adelgazar a las chicas. Esta imagen es sacada de uno de estos foros que decía: bienvenido al mundo de Ana y Mía, donde todas somos hermosas, mis amigas y yo vamos de compras a los mejores lugares, nos compramos la ropa de moda y somos la envidia de las demás por nuestro cuerpo esbelto. Este tráfico de alimentos, de productos, de sustancias dañinas para la salud y que tenían por objeto provocar el adelgazamiento de las adolescentes, se encuentra ahora expresamente tipificado dentro del seno de los delitos contra la salud pública, con una tipificación muy parecida a la autolesión y a la inducción al suicidio. El nuevo artículo 361 bis tipifica el facilitar a menores de edad y a personas con discapacidad mediante redes sociales el consumo de productos preparados o sustancias o la utilización de técnicas de ingestión o eliminación de productos alimenticios cuyo uso sea susceptible de generar riesgo para la salud de las personas. Y nuevamente se establece el mismo párrafo que hemos visto en los dos casos anteriores relativos a la medida cautelar. Pasamos ahora a otra importante novedad que se establece en nuestro Código Penal. Concretamente lo vemos en el artículo 156 quinquies, es un nuevo artículo y se establece en sede de las lesiones. Así, en este caso se establece que a todas aquellas personas que sean condenadas por los delitos de lesiones de los artículos 147.1, 148, 149, 150 y 153, en los que la víctima sea una persona menor de edad, se les podrá, en sede de lesiones podrá, no obligatoriamente, podrá imponer, además de la pena que proceda, ya es una pena de multa, una pena de prisión, la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad por un tiempo determinado. El tiempo generalmente suele ser una horquilla de años por encima de la pena principal que se haya de imponer.
Esos artículos 147.1 hasta el artículo 150 se refieren a los delitos de lesiones. Deja fuera el 147.2 y 3 porque son delitos leves de lesiones. Y el artículo 153 ahí mencionado se refiere a los delitos que de normal serían lesiones leves, pero por la naturaleza de la víctima, es decir, violencia doméstica o bien violencia de género, se convierten en delitos menos graves, es decir, no en delitos leves. Artículo 153.1, violencia de género, punto 2, violencia doméstica y apartado tercero, las circunstancias agravantes específicas, tanto para lesiones que de ordinario serían leves, pero que por esa naturaleza de violencia doméstica o de género se convierten en delitos menos graves. Esta posibilidad de establecer este tipo de pena de prohibición de ejercicio de un trabajo o oficio, remunerado o no, que implique un contacto directo y regular con los menores de edad, se establece con carácter imperativo cuando estamos hablando de la trata de seres humanos. Artículo 173 bis. En este caso, cuando la víctima de trata de seres humanos fuera una persona menor de edad, se impondrá en todo caso la pena de lo mismo, inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión o oficio, retribuido o no, que conlleve el contacto regular y directo con personas menores de edad. Aquí vemos que es por un tiempo superior entre 6 y 20 años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta. Bien, estábamos viendo que los delitos de descubrimiento y revelación de secretos con carácter general se constituyen como delitos que única y exclusivamente pueden ser perseguidos a instancia de parte, es decir, previa denuncia previa por parte de la persona agraviada o bien de su representante legal, estableciéndose como norma general la excepción, que es cuando se tratase de delitos, del delito cometido en el artículo 198 de nuestro Código Penal, que se dan aquellas ocasiones en las cuales se trate de un delito de descubrimiento o revelación de secretos cometidos por parte de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones y prevaliéndose de esa función pública, o bien cuando se tratase de un delito que estaba afectando a los intereses generales o bien afectando a una pluralidad de personas. Con esta nueva Ley Orgánica 8/2021 se amplían los supuestos en los cuales el delito de descubrimiento y revelación de secretos deja de ser perseguible a instancia de parte, es decir, previa denuncia de la persona agraviada o su representante legal, para pasar a ser también perseguible de oficio. ¿Cuándo? Cuando la víctima es una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección. Y en este caso se establece que el perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la acción penal sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 130.1, apartado quinto, párrafo segundo del Código Penal. Enlazamos con lo que hemos visto al inicio de la ponencia. El perdón del ofendido va a tener una eficacia extintiva de la responsabilidad penal en aquellas ocasiones en las cuales estemos en delitos leves y perseguibles a instancia de parte, o bien cuando la ley expresamente lo presea, como es este caso, salvo en aquellas ocasiones, y esta es la novedad de esta ley, que el ofendido sea una persona menor de edad o persona discapacitada necesitada de una especial protección, ya que en este caso el perdón de la persona ofendida no tiene efectos extintivos de la responsabilidad penal. Vamos a ver ahora los delitos de odio y las novedades que supone esta Ley Orgánica 8/2021. Una cosa que a mí me sorprende mucho de muchos medios periodísticos, sobre todo, es lo mal y lo incorrectamente que se usa el término delito de odio. Sale un político y dice, es que hemos ido a hacer un mitin en no sé dónde y nos han tirado huevos, es un delito de odio. No. Vamos a ver, un delito de odio no es un delito que se comete por una motivación de odio. Si eso fuese así, todos los delitos serían delitos de odio. Un delito de odio se comete en aquellas ocasiones en las cuales un sujeto comete un delito contra otra persona concreta, motivada y eligiendo a esa víctima como consecuencia de la pertenencia real o aparente de esa persona a un colectivo especialmente vulnerable y especialmente necesitado de protección. Estos delitos de odio no se encuentran tipificados de manera sistemática en un mismo título o en un mismo capítulo de nuestro Código Penal, sino que nos los encontramos un poco salteados a lo largo de todo nuestro texto del Código Penal. Así, los delitos de odio ya se encontraban previstos en nuestro Código Penal con anterioridad a la Ley Orgánica 8/2021. ¿Qué es lo que hace sobre todo esta ley? Ampliar los criterios, las circunstancias que pueden concurrir en una persona concreta que puede dar lugar a la apreciación de un delito de odio.
Esas nuevas circunstancias las vemos en el apartado cuarto del artículo 22 de nuestro Código Penal. El artículo 22, recordemos, es el artículo que prevé las diferentes circunstancias agravantes genéricas de nuestro Código Penal, es decir, aquellas circunstancias agravantes que son aplicables a la totalidad de los delitos. Ya en este artículo 22 se prevé una serie de circunstancias de discriminación que daban lugar a que un delito de tipo ordinario se convirtiese en un delito de odio, que son aquellas que no están resaltadas en negrita. Las que están en negrita son los nuevos criterios incorporados por el apartado cuarto del artículo 22. Así, se constituirá como una circunstancia agravante cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referentes a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga esa conducta. Es decir, da igual que finalmente esa circunstancia concurra en la persona. Lo que es suficiente es que la persona que ha delinquido contra él creyese que concurría y que además fuese ese el motivo por el cual eligió a la víctima. Un ejemplo, imaginemos que una persona pega a otra porque es homosexual, porque va vestido de una manera concreta, de tal manera que el delincuente ha considerado, si va así vestido es porque es homosexual, pero luego resulta que esa persona no lo es, da exactamente lo mismo. Lo que importa es que ha sido la homofobia lo que ha motivado el delito y ha sido el motivo por el cual se ha elegido a esa determinada víctima. ¿Cuáles son esos nuevos criterios que se establecen por parte de la nueva ley orgánica? La edad, pensemos no únicamente en en los niños pequeños, sino también pensemos en las personas mayores. También el género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social. La incorporación de la aporofobia es un mandato del artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Aporofobia quiere decir pobreza, es decir, que se pega a una persona porque es pobre. Esto se refiere sobre todo a esos casos que hemos visto de lo más terribles, en los cuales grupos de chicos jóvenes prendían fuego a mendigos, así también como enfermedad que padezca o su discapacidad. Esta ampliación de criterios de discriminación la encontramos ya en delitos concretos, concretamente en el artículo 314 del Código Penal, en los delitos contra los derechos de los trabajadores, en los cuales en estos artículos vemos la modificación que ha implicado tanto la incorporación del lenguaje inclusivo, cambiamos los que por quienes y cambiamos, y por otra parte también se ve cómo se incorporan esas nuevas esos nuevos criterios de discriminación que ya se encontraban previstos en el apartado cuarto del artículo 22 de nuestro Código Penal. Asimismo, recordemos que el artículo 510 y siguientes de nuestro Código Penal, que hace referencia a los delitos de odio, digamos, más evidentes, como es el discurso del odio, el fomentar públicamente, el incitar públicamente hacia la violencia, hacia un colectivo concreto en la cual concurran en una de estas circunstancias, también hay una ampliación de los criterios de discriminación en el mismo sentido que los delitos contra los derechos de los trabajadores, como las agravantes genéricas del ordinal cuarto del artículo 22 del Código Penal. Una vez que hemos visto cuáles son las reformas más importantes dentro del Código Penal, vamos a hacer un pequeño repaso de cuáles son las reformas más importantes desde un punto de vista procesal, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Vamos a empezar por el artículo 109 bis de nuestro Código Penal, en la cual, en la regulación anterior, se establecía que las víctimas del delito que no se hubiesen renunciado a su derecho podrán ejercer la acción penal en cualquier momento antes del trámite de calificación del delito, si bien ello no permitirá retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas antes de su personación. Bien, cualquiera que haya trabajado en un juego de lo penal o en un juego de instrucción sabe que una de las primeras diligencias de investigación que son acordadas por parte del juez es siempre el ofrecimiento de acciones a la víctima. Ese ofrecimiento de acciones lo que da la oportunidad a la víctima de personarse en el proceso como acusación particular, ejercitando las acciones penales y civiles que tengan por pertinente con su propia representación procesal y con su propia defensa letrada. El artículo 109 bis establecía la preclusión, cuál era el momento procesal hasta el cual esa personación se podía producir. Y decía que se podía hacer en cualquier momento antes del trámite de calificación del delito. Es decir, una vez que se había dictado el auto de PA, el fiscal había emitido su escrito de calificación provisional de acusación o las acusaciones populares o cualesquiera otras acusaciones particulares que hubiese habido. Ahora bien, precisamente por ese instituto de la preclusión no se producía una retroacción de las actuaciones, de tal manera que esa personación tenía que hacerse admitiendo, aceptando, comiéndote lentejas
el momento procesal en el cual se encontraba. El nuevo artículo 109 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no deja de ser una consagración de una tendencia jurisprudencial que ya se venía dando y que había sido instaurada por parte del Tribunal Supremo. Y es que la personación por parte de la víctima del proceso judicial puede incluso producirse con posterioridad a la calificación provisional por parte de las acusaciones, incluso hasta el momento de inicio del acto de juicio oral, de la fase de enjuiciamiento, es decir, en las cuestiones previas del acto del juicio oral. Yo esto lo he visto mucho, cuando estaba en el juzgado de lo penal en Melilla había víctimas que era el momento de las cuestiones previas, el momento en el que decidían personarse, a lo cual la defensa siempre se oponía, alegando este artículo 109 bis, pero la jurisprudencia, que es el medio a través del cual actualizamos e interpretamos la letra de las normas, ese Tribunal Supremo permitía la personación de la víctima en el momento de las cuestiones previas del juicio oral. Ahora bien, y exactamente igual que con la regulación anterior, siempre respetando la preclusión y, por tanto, no ha habido ningún tipo de retroacción de actuaciones, lo que supone que la única posibilidad que tenía esa acusación particular era la de adherirse al escrito de calificación provisional, ya fuese del Ministerio Fiscal o bien sea de cualesquiera otras acusaciones que se encontrasen personadas, popular o particular. Así, se añade un nuevo inciso en que se establece que si se personasen una vez transcurrido el término para formular escrito de acusación, podrán ejercitar la acción penal hasta el inicio del juicio oral, adhiriéndose al escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal o del resto de las acusaciones personadas. De esta manera se trata de proteger en una mayor medida a las víctimas y se trata de ampliar las posibilidades que tienen de personarse en el procedimiento penal en defensa de sus propios intereses. Pasamos ahora al artículo 261 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que hace referencia a la obligación de denunciar. Todos los ciudadanos, por el mero hecho de serlo, tenemos la obligación de denunciar, ya sea ante la Fiscalía, ante el Juzgado de Guardia o bien ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la comisión de un hecho delictivo. Pero esa obligación general de denunciar queda exceptuada en una serie de supuestos. ¿Cuándo se exceptúa? Cuando quien sea el obligado a denunciar sea el cónyuge del delincuente no separado legalmente o de hecho o la persona que conviva con él en análoga relación de afectividad, o quienes sean ascendientes y descendientes del delincuente y sus parientes colaterales hasta el segundo grado inclusive. Bien, ¿qué es lo que hace la Ley Orgánica 8/2021? Lo que hace es ampliar los supuestos de excepción de la excepción. Norma general, todos tenemos la obligación de denunciar. Excepción, no tienen obligación de denunciar estas personas. Excepción de la excepción, a pesar de que sea de una de las personas previstas en los ordinales primero y segundo del artículo 261, sí tienen obligación de denunciar cuando nos encontremos en supuestos concretos. ¿Qué supuestos son esos? No será aplicable cuando se trate de un delito contra la vida, de un delito de homicidio, de un delito de lesiones en los artículos 149 y 150 del Código Penal. 149 y 150 del Código Penal se refieren a las lesiones de mayor gravedad. Recordemos que el 147.1 son las lesiones básicas, el 148 son las circunstancias agravantes específicas del artículo 147 y el artículo 149 y 150 son las lesiones que, de una mayor gravedad por el tipo de órgano a los que afectan. De un delito de maltrato habitual del artículo 173.2, de un delito contra la libertad o contra la libertad e indignidad sexuales, o de un delito de trata de seres humanos, y siempre y cuando, requisito cumulativo, la víctima del delito sea una persona menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección. Es decir, que la excepción a la excepción requiere de la concurrencia acumulativa de dos requisitos. Por una parte, que nos encontremos ante alguno de los supuestos delictivos a los cuales acabamos de hacer referencia, o bien que nos encontremos, y además que se trate, la víctima sea una de las personas a las cuales acabo de hacer referencia, ya sea una persona menor de edad o bien una persona discapacitada necesitada de especial protección. Si hemos visto los supuestos de obligación de denunciar, vamos a ver los supuestos de la obligación de declarar. Exactamente igual que ocurre con la obligación de denunciar, todos los ciudadanos tenemos la obligación de declarar como testigos cuando nos sea requerido para ello por parte de la autoridad judicial. ¿Cuál es la innovación que establece la Ley Orgánica 8/2021? Nuevamente es una excepción de la excepción. Obligación general, tenemos obligación de testificar en los juicios cuando seamos llamados como testigos, salvo ¿en qué caso? En los casos en los cuales se trate de un pariente del procesado en líneas ascendiente y descendiente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado. Ahora bien, a esta excepción encontramos una serie de supuestos también de excepción.
¿Cuáles son esos supuestos en los cuales, estando la persona obligada a declarar en uno de los supuestos del párrafo primero, es decir, que se puede acoger a su dispensa de declarar, sin embargo, no tiene obligación de declarar? Y esta es la máxima innovación establecida en esta materia por parte de la ley orgánica. Cuando el testigo tenga atribuida la representación legal o guarda de hecho de la víctima menor de edad o con discapacidad necesitada de especial protección, cuando se trate de un delito grave, el testigo sea mayor de edad y la víctima sea una persona menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección, cuando por razón de su edad o discapacidad el testigo no pueda comprender el sentido de la dispensa, a tal efecto el juez oirá previamente a la persona afectada, pudiendo recabar el auxilio de peritos para resolver, cuando el testigo esté o haya estado personado en el procedimiento como acusación particular. Exactamente como ha ocurrido el artículo 109 bis, el artículo 416 consagra legalmente un supuesto que ya venía siendo reconocido por parte de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Y esto sobre todo se daba en los casos de violencia de género. ¿Qué pasa en la violencia de género? Como consecuencia de que el derecho a la asistencia jurídica era gratuita, la mayor parte de las víctimas de violencia de género se personaban en los procedimientos como acusación particular. ¿Qué pasaba? Que cuando en Melilla llegaban ya a juicio, habían pasado días, semanas e incluso meses desde la Comisión de Derecho Delictivo, y ¿qué es lo que pasaba? Que ya se habían arreglado la pareja, ya volvían a estar juntas. ¿Qué pasaba? Que entonces la víctima que estaba personada como acusación particular con abogado y con procurador, llegaba al acto del juicio y, de acuerdo al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se acogía a su derecho a no declarar. ¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo? Si estás personado como acusación particular, supone ir en contra de los propios actos, de tal manera que no es admisible que te acojas a tu dispensa de declarar. Otra cosa diferente es que no se hubiese personado como acusación particular y llega el acto de juicio oral y esa mujer se acoja a su dispensa de declarar. Por último, cuando el testigo haya aceptado declarar durante el procedimiento, después de haber sido debidamente informado de su derecho de no hacerlo. En este tipo de supuestos de 416, cualquiera que asista regularmente a los juzgados sabe cómo funciona. Yo, si me encuentro, por ejemplo, una víctima, que sea el marido, la mujer, el padre, el hermano, el hijo del procesado, yo lo primero que le digo es: declara usted aquí en calidad de testigo, como consecuencia de que la persona procesada es su hermano, su padre, quien sea, usted tiene dispensa de declarar. ¿Quiere usted declarar? Y entonces dicen que sí, se les toma el juramento de decir la verdad. Una vez que se les ha apercibido de esa posibilidad que tienen de dispensarse de declarar, si durante el proceso judicial deciden hacerlo, es decir, por ejemplo, en la fase de instrucción, esa persona decide declarar, cuando llegamos a la fase de enjuiciamiento, a la fase de juicio oral, esa persona ya no puede acogerse a su dispensa de declarar, ya que ya se prevé expresamente por el 416 que si has decidido declarar, estando debidamente informado de tu posibilidad de no declarar, posteriormente, en el procedimiento, si se te vuelve a llamar como testigo, tienes obligación de declarar. Nuevo artículo 449 ter. Este artículo establece una de las principales y mejoras más importantes de la Ley Orgánica 8/2021. Una de las lacras fundamentales existentes en nuestro proceso penal es la victimización secundaria. Es decir, que la víctima no únicamente es víctima del delito, sino que además es víctima del propio proceso judicial. ¿Por qué? Porque se ve obligada a ir al juzgado varias veces y cada vez que tiene que ir someterse a las preguntas del Ministerio Fiscal y de los letrados y además revivir aquello que ya ha vivido. Es lo que llamamos victimización secundaria. Con este nuevo artículo 449 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que se trata es de minimizar en la medida de lo posible esta victimización secundaria y en los casos más críticos evitar que la víctima declare en más de una ocasión durante el proceso judicial. Así se encuentra previsto este artículo 449 ter, disponiéndose que cuando una persona menor de 14 años o una persona con discapacidad necesitada de especial protección deba intervenir en condición de testigo en un procedimiento judicial que tenga por objeto la instrucción de homicidio, lesiones contra la libertad, integridad moral, seres humanos, libertad e indemnidad sexual, intimidad, contra las relaciones familiares, ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas, organizaciones y grupos criminales y terroristas y de terrorismo, la autoridad judicial en todo caso, es decir, no da la posibilidad, sino que establece que en todo caso practicará la audiencia del menor como prueba preconstituida. Recordemos lo que es una prueba preconstituida. Se trata de que una diligencia que en teoría debería ser de mera investigación porque nos encontramos en un juego de instrucción pasa a ser una prueba de diligencia de investigación a
eficacia probatoria, exactamente con las mismas garantías que si se estuviese practicando en el plenario, el acto de juicio oral. Es decir, que se tiene que garantizar el principio de inmediación, el principio de contradicción, de tal manera que tienen que estar citados para que puedan comparecer todos los letrados, así también como el Ministerio Fiscal. ¿De qué se trata? De que una vez que se ha realizado con todas las garantías esa prueba preconstituida, ese menor de 14 años o persona discapacitada acreditada de especial protección que ha sufrido un trauma enorme por haber sido la víctima de uno de los delitos a los que acabo de hacer referencia, no tenga que volver al juzgado y que declare en una única ocasión en sede de instrucción. Continúa este artículo 449 ter. La autoridad judicial podrá acordar que la audiencia del menor de 14 años se practique a través de un equipo psicosocial. Esta idea es muy buena en la teoría. Me explico. Efectivamente, los jueces nos vemos con muchísima limitación cuando tenemos que aproximarnos a un menor de edad para preguntarle qué es lo que le ha pasado a la hora de realizar una audiencia de un menor. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimientos en materia de psicología infantil. ¿Cómo nos acercamos, cómo nos aproximamos, cómo tratamos de que un menor de 13 años que ha sido víctima de un abuso sexual nos cuente lo que ha sucedido con libertad y de forma espontánea? No tenemos formación para ello, nos servimos de nuestra experiencia vital de vida. ¿Quién sí tiene esa formación para tomar la declaración de forma correcta? Los profesionales de los equipos psicosociales, de tal manera que se prevea de forma expresa el ALECRIM es idóneo, es perfecto. Pero ¿qué pasa? Que luego en la práctica no existen estos profesionales. Existen, pero están absolutamente sobrecargados de trabajo. Los equipos psicosociales trabajan muchísimo, sobre todo en materia de familia. Y que el abogado que se dedica a familia, que esté ahora escuchándome, sabrá que cuando se solicita un informe del equipo psicosocial, pueden pasar meses o años hasta que ese informe del equipo psicosocial se obtiene. Yo en Torrijos, por ejemplo, donde estoy ahora destinado, se tarda 2 años en la obtención de ese informe del equipo psicosocial. 2 años en familia es como si fuesen 20, porque se hace un informe psicosocial de una familia cuya situación ha cambiado radicalmente y que, por tanto, ya no nos sirve ese informe psicosocial. De esta manera, si bien la intención del legislador es buena, lo que manifiesta es un desconocimiento total de la realidad de los juzgados. Siempre nos estamos quejando de la falta de medios de los juzgados, pero es estrictamente cierto, sobre todo cuando estamos hablando de la falta y la infradotación de los equipos psicosociales. Cuando tenemos la suerte de contar con un psicólogo, con un trabajador social, de un equipo psicosocial que puede hacer esas preguntas a ese menor de 14 años o persona con discapacidad necesitada de especial protección, las partes trasladan a la autoridad judicial las preguntas que estimen oportunas, quien, previo control de su pertenencia y utilidad, se las facilitará a las personas expertas. Es decir, no todas las preguntas que se quieran formular se van a formular exactamente igual que si nos encontrásemos en una diligencia de investigación o bien en una testifical en un plenario. Siempre el juez va a ejercer ese filtro de utilidad y pertinencia. También el mismo régimen se habría de aplicar a las declaraciones de los testigos. Estas declaraciones tienen que ser grabadas y previa audiencia de las partes podrá recabar del perito un informe dando cuenta del desarrollo del resultado de la audiencia del menor. Como consecuencia de este nuevo régimen de prueba preconstituida establecido por parte del artículo 449 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se introduce un nuevo artículo que es el 703 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la cual se establece: cuando en fase de instrucción se haya practicado como prueba preconstituida la declaración de un testigo, se procederá a instancia de la parte interesada a la reproducción en la vista de la grabación audiovisual sin que sea necesaria la presencia del testigo en la vista. Eso tiene todo el sentido. ¿Cómo vamos a obligar al testigo a ir a la vista si ya contamos con una prueba preconstituida? Si tenemos una prueba preconstituida es precisamente para evitar que el testigo tenga que volver a ir a la vista. ¿Por qué se prevé esta reproducción de la prueba preconstituida del acto de juicio oral? Con la finalidad de que se garantice el principio de inmediación del juez enjuiciador, con la finalidad de que todo el acervo probatorio se concentre en el acto del juicio oral del plenario, de tal manera que si bien la declaración se practicó en sede de instrucción, a través de la grabación se introduzca dentro del juicio oral, exactamente igual que cuando en el trámite documental las partes se limitan a decir por reproducida. Pues esto es igual, y una grabación no deja de ser al fin y al cabo una especie también de documental. El artículo 703 bis se refiere expresamente al supuesto del artículo 449 ter, cuando establece que la autoridad judicial solo podrá acordar la intervención del testigo en el acto del juicio con carácter excepcional cuando sea interesada por alguna de las partes y considerada necesaria en resolución motivada. Claro, también tiene toda la lógica. Si el 443 ter establece la obligatoriedad
de la prueba preconstituida cuando la víctima sea un menor de 14 años o bien una persona con discapacidad necesitada de especial protección en los delitos especialmente traumatizantes para ellos, como hemos dicho, como hemos visto, delitos contra la libertad, delitos contra la libertad y dignidad sexual, tentativa de homicidio, delitos, determinados delitos de lesiones. Entonces, de lo que se trata es de que ese menor de 14 años, esa persona con discapacidad, únicamente se vea obligada nuevamente a comparecer en el acto del juicio cuando el juez, y siempre instancia de parte, así lo considere pertinente y además sea necesario mediante resolución motivada. Esto, por ejemplo, yo tuve un caso real en Melilla, en la cual un abuelo había sido denunciado por haber pegado a sus nietos. Los nietos declararon de forma preconstituida en sede de instrucción y el día del juicio oral fueron y estaban fuera de la sala. El auxilio judicial me dijo, señoría, los menores están fuera. Y dije yo, bueno, estando los menores fuera y con la finalidad de evitar esa victimización secundaria, no quiero que vuelvan a entrar. Damos por reproducida la declaración preconstituida realizada en sede de instrucción y así no nos volvemos a hacer pasar. Dicté sentencia condenatoria. La audiencia provincial me revocó la sentencia diciendo que estando los menores en juicio y teniendo la posibilidad de declarar, deberían de haber declarado y que la prueba preconstituida, cuando la víctima tiene la posibilidad de volver a acudir al juicio oral, debe ir y que por tanto la declaración testifical, aunque fuese preconstituida, realizada en fase de instrucción, existiendo una posibilidad real de que los nietos, las víctimas, pudiesen acudir nuevamente al juicio oral, no era suficiente para enervar la presunción de inocencia. Con este nuevo artículo 703 bis no habría sido una sentencia revocatoria y se habría dado perfectamente por válida esa prueba preconstituida. En todo caso, la autoridad judicial encargada del enjuiciamiento y instancia de parte podrá acordar su intervención en la vista cuando la prueba preconstituida no reúna todos los requisitos previstos en el 449 bis y cause indefensión a alguna de las partes. Aquí es importante tener en cuenta que se hace referencia a que no se haya cumplido con los requisitos del 449 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es el artículo que establece todos los requisitos que debe cumplir la prueba preconstituida para ser tal, y además debe causar una indefensión a alguna de las partes. Esta regulación me recuerda mucho a la regulación que se encuentra prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial cuando se habla de la nulidad de actuaciones. Hablamos de nulidad de actuaciones cuando se prescinde de las normas esenciales del procedimiento, siempre y cuando se haya prescindido de normas esenciales del procedimiento que hayan causado indefensión a alguna de las partes. Estaba harto en el penal de Melilla cuando se me planteaban nulidades de actuaciones por haberse vulnerado o no haberse seguido determinadas normas procesales, pero que una vez analizado no se había producido ninguna clase de indefensión a ninguna de las partes. Exactamente igual que ocurre en la unidad de actuaciones, para que no se pueda considerar como válida una prueba preconstituida, no es suficiente con que no se hayan respetado todas las garantías procesales del 449 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es necesario que se haya producido la indefensión de alguna de las partes. Si se ha producido efectivamente la indefensión de alguna de las partes, la declaración deviene ineficaz, es nula de pleno derecho y es por ello por lo cual el 703 bis establece expresamente la necesidad de que se tenga que repetir esa declaración en sede de juicio, en sede de plenario. Y ya para finalizar, voy a acabar hablando de las órdenes de protección previstas en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Recordemos que las órdenes de protección, que son la máxima pesadilla cuando los jueces estamos de guardia, son todas aquellas medidas, tanto civiles como penales, que se adoptan cuando se presenta una denuncia por violencia de género o bien violencia doméstica, siempre cuando se den, por supuesto, determinados requisitos. Órdenes de protección tipo la prohibición cautelar de la tenencia y porte de armas, la prohibición de aproximación a una cierta distancia, la prohibición de comunicación y en el ámbito civil, por ejemplo, la modificación del régimen de guardia y custodia, la modificación del régimen de visitas, etc. ¿Cuál es la novedad que se establece en el 544 ter apartado séptimo? Que en aquellas ocasiones en las cuales se dicte una orden de protección con medidas de contenido penal y existiesen indicios fundados de que los hijos o hijas menores de edad hubiesen presenciado, sufrido o convivido con la violencia doméstica, necesariamente el juez de oficio de instancia de parte deberá suspender el régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del inculpado respecto de los menores que dependan de él. Es decir, actualmente, con la regulación vigente, el juez tenía la posibilidad de suspender ese régimen de visitas, pero no tenía la obligación. Tenía que efectivamente ponderar si había indicios racionales de que los menores habían presenciado, convivido o sufrido con esa violencia doméstica
y después tenían que resolver en un sentido o en otro. Pero ahora se establece la obligatoriedad de la suspensión de ese régimen de visitas, siempre y cuando, como digo, hay esos indicios racionales que habrá que motivarlo en el auto de convivencia o sufrimiento de esa violencia doméstica o de presencia. No obstante, se establece una excepción. A instancia de parte, la autoridad judicial podrá no acordar esa suspensión mediante resolución motivada, siempre y cuando concurra y sea favorable para el interés superior del menor y previa evaluación de la situación de la relación paterno-filial. Y con esto, ya para finalizar, hacer una evaluación de la nueva norma. Me parece que es una norma buena, es una norma muy acertada, que incorpora muchas tendencias jurisprudenciales que necesariamente debían incorporarse a nuestra legislación, que efectivamente aporta una mayor protección a menores y a personas discapacitadas necesitadas de especial protección que se ven envueltos en situaciones de violencia y que desde luego supone un paso adelante y que nos coloca en una situación de auténtica vanguardia. Ahora bien, y como pasa siempre, para que esta nueva regulación puntera y acertada efectivamente tenga una plasmación real en la realidad de los juzgados, se tiene que invertir más, se tiene que dotar de más medios y se tiene que dar una prioridad que actualmente no tiene la justicia. Y con esto finalizo, espero que no haya sido muy pesado, que no me haya enrollado mucho y que no haya hablado demasiado rápido. Nada, muchas gracias, Carlos. No te preocupes porque la exposición, pues bueno, brillante. Tengo compañeros escribiéndome, vaya, dándome la enhorabuena, que eres un libro abierto, que no te has dejado una sola coma atrás, porque es verdad que no te has dejado una coma atrás, se nota el pasado opositor y ciertamente, pues ya te digo, es que lo has tratado absolutamente todo. Y nada, vamos a leer las pocas preguntas que pueda haber porque ya te digo, es que no hay nada que no se haya tratado. Entonces, mira, si te parece, todavía los compañeros pueden hacer las preguntas que tengan, pero pasamos a leer las que hay. Sí que me preguntan si se va a compartir los materiales que has confeccionado, y porque ya te digo, son fantásticos y los resumes todos. Entonces ya lo hablaremos ya con el colegio para aportarlos y enviarlos a los participantes. Pregunta a la compañera María José Sillero, o nos dice que en relación al artículo 544 ter, ¿qué ocurre con las medidas adoptadas? Perdón, a ver. Sí, ¿qué ocurre con las medidas ya adoptadas donde quedó acreditado que fue en presencia de menores? ¿Se revisará de oficio al ser obligación del juez la suspensión de las visitas? Yo entiendo que no hay una revisión, vamos, la verdad que no lo sé. No creo que haya una revisión de oficio porque eso supondría, bueno, colapsar los juzgados. Podría haberse, hombre, es verdad que esta norma ha entrado en vigor el día 25 de junio y lo que se ha adoptado con anterioridad debería mirarme bien la disposición transitoria. No sé cuál es el régimen transitorio, pero eso no quita para que si la víctima de la violencia de género quiere que esta medida se adopte, como las medidas cautelares son fluctuantes, pueden cambiar a lo largo del proceso, amparándose en esta nueva norma, se puede solicitar ante el juzgado, de tal manera que si se tiene interés, se puede presentar un escrito ante el juzgado y solicitar una modificación del régimen que hay actualmente y modificar esas medidas cautelares. Las medidas cautelares, como digo, por su propia naturaleza, son modificables a lo largo de todo el proceso judicial, tanto para agravarlas como para atenuarlas, de tal manera que si se considera que en un caso concreto los menores están conviviendo, están sufriendo, hay indicios racionales de ello y se quiere que se suspenda ese régimen de visitas al albur de este apartado séptimo del 544 ter, no hay ningún inconveniente para que se presente un escrito. En cuanto a la revisión de oficio, ya me pillas más. Nada, la mayoría de comentarios, pues lo mismo, dándote la enhorabuena, magnífica exposición, brillante, de acuerdo. Nos pregunta también, nos dice la compañera auxiliadora García, que cuando habla del perdón del ofendido, cuando la víctima es menor, ¿esa minoría sería desde los 14 a 18 o puede variar? Y en ese caso, ¿podría su representante suplir ese perdón? A mí es que me parece que la norma no es muy clara. Yo por lo que he visto, por lo que he leído, desde luego no distingue edades, es persona menor de edad, no establece menor de 18, o sea que es menor, entiendo que es menor de 18 años. La principal modificación que se plantea es precisamente esa, y es que anteriormente el representante legal sí podía suplir la falta de capacidad del menor de edad y manifestar ese perdón, que además, como decía antes, no tiene una eficacia automática extintiva de la responsabilidad penal, sino que se ha trasladado al Ministerio Fiscal y después el juez tenía que resolver si el perdón tenía capacidad de extinción de responsabilidad penal o no. Con la nueva regulación y tal y como está redactado, no cabe la posibilidad de que los representantes legales suplan esa falta de capacidad y que cuando la víctima
sea un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, no tiene eficacia extintiva de responsabilidad penal. No en todos los delitos, sino en aquellos delitos que afecten a bienes jurídicos eminentemente personales. Por eso he dicho antes, por ejemplo, el ejemplo del hurto, que es un delito puramente patrimonial, pero el legislador sobre todo está pensando pues, en delitos que afectan pues, a la integridad física, a la libertad o indignidad sexuales, etc. De acuerdo, pasa un poco lo mismo, ¿no, Carlos?, con las personas con discapacidad. En este sentido, a la Ley 8/2021 también se le intenta dotar de mayor autonomía a la persona con discapacidad, y sin embargo aquí en el articulado se dice que no valdrá el perdón. Esa es otra de las cosas que también me ha llamado la atención. La ley 4/2021, porque te has vuelto a hacer el lío, la 4/2021 precisamente va en la dirección contraria. De lo que se trata es de dotar de mayor capacidad a las personas que tienen una cierta discapacidad. Y ahora, por ejemplo, eso sí, que vamos a tener que hacer una revisión de oficio de muchísimas sentencias en la cual se veía limitado. Por ejemplo, se ha eliminado, con lo cual me parece súper polémico y estoy totalmente en contra, por ejemplo, lo que solía incorporar de la privación del derecho de sufragio, porque lo que está sucediendo a efectos prácticos es que está votando 2 veces el cuidador de la persona, porque hay muchas personas que no tienen capacidad de votar, porque yo, ahora en Torrijos, soy juez también de incapacidades y tú ves a personas mayores que es que no saben ni cuál es su nombre, literalmente, es que no pueden ni levantar la cabeza, no pueden ni hablar, y esas personas, ¿tú crees que tienen capacidad para votar? Entonces, mientras que por esa vía de la 4/2021 se está tratando de proteger a las personas discapacitadas, dotándolas de la mayor capacidad posible, sin embargo, luego, penalmente, el perdón se les priva de que tenga eficacia extintiva de la responsabilidad penal. A mí eso, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención, porque a lo mejor se debería concretar en la sentencia qué capacidad tiene el perdón. Lo que trata la Ley 4/2021 es de que eso era ya antes así, pero que se trata sobre todo de hacer que las sentencias de incapacidad sean sentencias hechas a medida de la persona incapacitada, es decir, que se establezca específicamente cuáles son aquellos actos para los cuales tienen capacidad y cuáles son aquellos para los cuales no tienen capacidad. Y sin embargo, en este caso parece que directamente una persona con discapacidad necesitada de especial protección, que es un bien jurídico, que es un concepto jurídico indeterminado, que tampoco sé exactamente a quién podemos meter allí y a quién no, dice que su perdón manifestado expresamente no tiene eficacia extintiva de la responsabilidad penal, porque tampoco habla de personas que han sido incapacitadas mediante sentencia judicial firme o que presenten algún tipo de resolución administrativa que acredite un cierto nivel de incapacidad, sino que habla de personas con discapacidad necesitadas de especial protección, un concepto jurídico indeterminado que tendremos que ir conceptuando y que tenemos que ir rellenando de contenido y que tendrá que hacerlo, como siempre, la jurisprudencia. También debo decir que es verdad que esos casos del perdón del ofendido yo nunca los he visto, o sea, jamás. Sí lo he visto alguna vez, pues para atenuar la pena, pero bueno, como extintiva de la responsabilidad, pero claro, es para casos muy concretos. Son o delitos leves perseguibles a instancia de parte, o para los delitos para los cuales se prevea expresamente, que son esos delitos por ejemplo, de revelación y descubrimiento de secretos, pero que la eficacia extintiva de responsabilidad penal del perdón del ofendido tiene un marco de actuación muy, muy limitado. De acuerdo. Hay una pregunta más de la compañera María Dolores Compán. Dice, mi pregunta va en línea con lo último dicho al final, sobre la valoración que el ponente ha hecho sobre la ley. Te la comparto para que puedas verla también. La intención de la ley es buena, pero siempre se queda a medias en su recorrido cuando no se dota a los juzgados de los medios necesarios. En las guardias de los juzgados de violencia sobre la mujer en los que faltan medios, el fiscal no está presente en las declaraciones, etcétera. ¿Cree que la autoridad judicial va a poder suspender visitas ahora que es una imposición con el suficiente conocimiento? Bueno, vamos a ver, yo por ejemplo, en el caso de las órdenes de protección, yo siempre trato de practicar todas las diligencias que estén en mi mano. Yo es raro que acuerde, sí, a mí con que la víctima o el denunciado me diga que él, por ejemplo, algún testigo, el testigo esté localizable y pueda venir a declarar, yo lo llamo para que declare. O sea, no me limito a escuchar al denunciante y escuchar a la denunciante y escuchar al denunciado y ya está. También si hay lesiones, trato de que lo vea el forense para que me trate de dar una visión objetiva sobre la relación de causalidad, sobre la gravedad de las lesiones. Por supuesto, conocimiento que podemos tener los jueces durante una guardia en la que hay que adoptar las medidas de forma absolutamente inmediata, es el que podemos tener. Y bueno, pues se acuerdan todas las diligencias que se puedan tener.
En lo que absolutamente estoy de acuerdo es con esa falsa dotación presupuestaria. El problema que tiene el Ministerio de Justicia es que es un ministerio que no tiene autonomía económica. El Ministerio de Justicia depende directamente del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Justicia no puede dar ni un solo paso sin la autorización del Ministerio de Hacienda, que es quien manda, que es quien tiene el dinero y es quien autoriza las diferentes partidas presupuestarias. Hasta que el Ministerio de Justicia no cuente con esa independencia económica, la justicia seguirá siendo la hermana pobre de todos los ministerios. La ley de protección integral de las mujeres ante la violencia de género le pasa exactamente lo mismo, como apuntaba la asistente. La intención también es buena, pero se establece una serie de normas que luego en la práctica es muy difícil de practicar. La víctima tendrá que esperar en una estancia separada y diferenciada. ¿Cuántos juzgados cuentan con una sala de espera específica para las víctimas de violencia de género? ¿Cuántas? En la presencia del fiscal. Efectivamente, el fiscal muchas veces no acude. Yo en mi caso, por ejemplo, siempre acude por videoconferencia, por el tema de COVID, pero siempre acude. Hay veces que los fiscales no pueden acudir porque es que no hay suficientes fiscales para que acudan. Entonces, informan, pues, bueno, una vez ven las grabaciones o les dan cuenta o lo que sea. Tendrá que haber más fiscales para que puedan acudir a todas las cosas que tiene que haber. Entonces, el legislador es bueno, me parece que es una norma en la cual ha participado gente que sabe de lo que va la justicia, porque hay muchas normas que se redactan por parte de personas que no están en contacto con los juzgados, pero que, y como siempre, adolece de muchísima ingenuidad a la hora de proteger. Por ejemplo, en el caso también de la violencia de género, el cometa, la pulsera telemática, por las pulseras hay un número muy limitado, el control se puede hacer de aquella manera y no siempre se puede acceder a ese medio telemático de control del cumplimiento de las órdenes de protección, pero si no hay, ¿qué podemos hacer? La ley lo prevé, es una buena medida el control telemático de cumplimiento de órdenes de protección. Ahora, ¿tenemos medios para materializarla? Pues con esta ley ocurre exactamente lo mismo. De acuerdo. Pregunta el compañero Manuel Luis Romeo, ¿qué hacemos en un abuso sexual de una menor de edad y que el juzgado lo quiere archivar porque no cree la declaración de la menor, ahora con 20 años, porque es una declaración muy dispersa, dice? Bueno, en ese caso ya sabrá el compañero, que supongo que será abogado, que en este caso el criterio de valoración de la prueba, en este caso de diligencia de investigación, es siempre el criterio de la sana crítica. La valoración de la prueba de la diligencia de investigación pues es bastante libre. El problema que apunta yo creo el compañero es que no podrá concretar a lo mejor fechas, lugares específicos. Claro, ahí tenemos ese problema, pero yo, por ejemplo, eso también mucha gente dice, es que claro, los delitos de violencia de género se cometen siempre en casa y muchas veces sin testigos. ¿Qué hacemos en esos casos si a lo mejor no hay un parte de lesiones porque la víctima no ha ido al hospital y ahora no presenta ningún tipo de lesión y la víctima es la palabra del denunciante contra la palabra del denunciado? Es que es lo que hay, es que la realidad se impone frente a la bondad del legislador, a la bondad del juez. La prueba, recordemos, el principio de la carga de la prueba siempre le va a tener la acusación. No existe una inversión de la carga de la prueba en ningún delito. De tal manera que si una persona es denunciada por un delito de abuso sexual, tendrá que aportar los medios probatorios que tenga a su alcance para probar que ese abuso sexual existió. Pero si es la palabra de uno contra la palabra del otro, lo más probable es que se convierta en un archivo. Nunca sabremos si sucedió o no. Y efectivamente, que esa declaración sea dispersa no va a ayudar a que ese procedimiento siga adelante, porque precisamente ahí es cuando hay más dificultad, cuando no se puede concretar fechas. ¿Por qué? Porque también se está colocando en una situación de un poco de indefensión al denunciado. ¿Pero a cuándo te estás refiriendo? ¿A qué día te estás refiriendo? Porque si yo quiero aportar una coartada, tendrás que decirme un día concreto. Si una persona dice, es que tú, cuando yo era pequeño, pero sin concretar la edad, ni el día ni nada, tú me tocaste no sé dónde. Digo, hombre, tú dime qué día era para yo decirte que a lo mejor yo estaba trabajando y tengo un certificado de que yo fiché en el trabajo y que estaba en el trabajo. Hay que concretar los hechos y luego también hay que concretar los hechos para saber el plazo de prescripción, cuándo ha sucedido, para saber si ha habido efectivamente, ha prescrito el delito. Son supuestos muy complicados de investigar y que muchas veces están pues condenados al archivo, pero como tantos otros delitos que se cometen en el seno de la familia, que no hay testigos, que no hay partes de lesiones y que al final es la palabra de uno contra la palabra del otro. En este caso, ¿qué sería positivo? La intervención de precisamente los equipos psicosociales, de psicólogos, de trabajadores sociales, de profesionales que sean capaces de hablar con ese menor cuando ocurre el delito y que le puedan sacar la máxima información posible. Si la persona decide denunciar cuando tiene 25 años y son flashes sin concreción, en ese caso pues está el tema muy complicado. Claro. Nos dicen, en el supuesto de excepción a la dispensa de declarar como testigo cuando sea acusación particular,
¿Ocurre lo mismo en los casos que se llevan en violencia porque ambos miembros de la pareja han cometido un delito contra el otro? ¿O al ser al mismo tiempo ambos imputados a la vez que víctimas pueden acogerse al derecho a no declarar? Bueno, depende de si se han personado como acusación particular. En los casos de violencia de género, que también son de violencia doméstica porque ella le denuncia a él y él le denuncia a ella, si los dos están personados como acusación particular, no se pueden acoger a su dispensa de declarar. Ahora, si uno se ha acogido y el otro no, el que no vaya como acusación particular podrá acogerse a su dispensa de declarar. Porque es posible que los dos tengan la doble condición de denunciante y denunciado, pero que solo uno de ellos vaya como acusación particular, que eso lo he visto yo. Que en los delitos de violencia de género, que también él le denuncia a ella, suele pasar. Él no va con asistencia letrada, él no va como acusación particular y ella sí. En ese caso, ella no se puede acoger a su dispensa de declarar, pero él sí podría, porque no se ha personado como acusación particular. De acuerdo, y ya la última pregunta que nos han hecho, dice la compañera, ¿qué ocurre con el delito de abuso sexual a menores cuando se ha producido por un familiar, un cuñado, por ejemplo, a una mujer que cuenta actualmente con 53 años? Tenía 14 años cuando ocurrió el hecho y ha descubierto ahora que también ese adulto abusó de una sobrina que cuenta actualmente con 23 y tenía 13 cuando cometió el hecho. ¿Habría prescrito el primer delito? El primer delito es casi seguro. A ver, estas nuevas normas de prescripción se aplican desde la vigencia de la norma, de toda que no se aplican a delitos que ya han ocurrido. Con lo cual será lo que pase a partir de ahora. Con la nueva regulación, entiendo que si tiene 52 años está prescrito totalmente, porque son 35 años, hasta 52 hay 17 años de diferencia, eso está prescrito, vamos, casi seguro. Y el otro delito, si es de 13 y ahora tiene 23, y es un abuso sexual, eso no estaría prescrito, porque como la nueva regulación, el del artículo 132, lo que establece es el dies a quo del cómputo de plazo de prescripción de los 35 años, con lo cual ese segundo delito no estaría prescrito. De acuerdo. Incluso no estaría prescrito con la regulación anterior, claro, porque son 5 años desde los 18, y un delito de abuso sexual a una persona menor de 13 años, o de menos de 13 años, tiene un plazo de prescripción de 10 años. Entonces, en ese caso, porque son delitos con muchísima pena, creo que es el artículo 182 bis del Código Penal, en ese caso yo creo que tampoco estaría prescrito. De acuerdo, pues en principio, al no haber más preguntas, Carlos, pues una vez más darte las gracias desde el propio Colegio de Abogados, desde el Grupo de Abogados, la Subcomisión de Menores. Nada, simplemente felicitarte por la ponencia, un honor haber contado contigo. Esperemos volver a tenerte por aquí en alguna otra ocasión y nada más, darte las gracias. Esperamos que haya sido de vuestro provecho. Hasta luego. Adiós.